tu presentación. Ya. Ok, ahí está. Okay. La tienes, ¿no? Se ve bien. Ya reviso. Sí, señor, ahí está. Ahí está. O sea, que pudiéramos hablar, tran, sin problema. Listo. De acuerdo. Entonces vamos a esperar un minutico mientras se conectan las personas. Perfecto. Y ya muy buenas tardes para los que se están conectando. Bienvenidos. En un minutico vamos a comenzar. Vamos a esperar que se unan más amigos y participantes para esta charla. Bienvenidos. El avance aquí es Shift. El avance. Ah, ahí está. Tratas de quedarle para allá y volverte. Ya, ahí. Para allá. Ajá, está bien. Bien. No voy a llevar. Que empieza a salir. Déjame llamar. Sí. Que empieza a salir. Sí. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos todos los participantes, los amigos de Rupestre Web. Bienvenidos a nuestra tercera charla rupestre. En este momento nos estamos conectando desde Colombia, estamos emitiendo pues en línea con República Dominicana. En esta nuestra tercera charla que organizamos desde Rupestre Web, Arte Rupestre en América Latina, pues traemos hoy invitado a Domingo Abreu Collado, el colega amigo que desde hace varios años ha contribuido con los contenidos de la página Rupestre Web. Buen Domingo es arqueólogo, espeleólogo y ambientalista. Ha trabajado también como periodista y editor de lo que desarrolló durante más de 10 años para los periódicos Hoy y El Nacional en la República Dominicana. Adquirió especialización en periodismo ambiental con la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza en la Universidad Central de Costa Rica. Ha desarrollado trabajos en investigación arqueológica en Sanate, provincia de Altagracia, la Cordillera Septentrional, la Casa de Colón, la Isabela, Puerto Plata, Pueblo Viejo, Azúa, Talanquera, San Pedro, bueno, y un sinfín de lugares allá en la isla. También desarrolló trabajos de investigación en las grotas de San Giovanni, Dantro, en Italia, en Yugoslavia, ha trabajado en Ecuador y en los Estados Unidos. Encabezó proyectos de biodiversidad en la Reserva Cuevas del Pomier, así como en el modelo de ecodesarrollo en las mismas cuevas de San Cristóbal. Dirigió la parte espeleológica y la protección de la puesta en valor y habitación turística de la Cueva de las Maravillas en San Pedro de Macorís, en la República Dominicana, y en la cueva número 1 de Pomier, en San Cristóbal, también en la misma República Dominicana. Fue editor de secciones de País Bajo Tierra, Ecología y Carreteras X de los periódicos El Nacional y Hoy para la sección País Bajo Tierra en los años 91 y 2007. Y ha publicado más de 500 artículos sobre arte rupestre, espeleología y arqueología. Bueno, ha presentado también sus investigaciones en diversos simposios y congresos de espeleología, arqueología, ambientalismo en varios países pues, de América Latina y en Europa. Entonces, muchas gracias, Domingo. Bienvenido. Y hoy lo tenemos con la charla Conexiones Mayas en el arte rupestre taíno de la República Dominicana. Bueno, es un tema, pues suena muy interesante, desde luego creo que va a despertar muchas preguntas y desde luego estamos muy expectantes pues de la propuesta que nos viene hoy a compartir.
Esperemos que sí, que hayan bastantes preguntas, porque es lo que más construye, ¿no? En este caso, este tipo de intervención. Agradezco enormemente la invitación de Diego Martínez de Lisi, de esta comunidad de Rupestre Web, que nos permiten este momento. Entonces me dice Diego cuándo puedo comenzar. Ya tenemos su presentación compartida, Domingo, entonces bien pueda. De acuerdo. Hoy voy a comenzar con el resumen que habíamos enviado también. Manifestaciones rupestres de varias cuevas de la República Dominicana reflejan identidad con la cultura maya e incluso con la cultura inca. Debido a que los estudios arqueológicos y antropológicos no habían sido extendidos hacia la profundización en la observación de dichas manifestaciones, estas no habían sido tomadas en cuenta para una mejor identificación de la procedencia de la cultura taína, llegando dichos estudios solamente hasta su filiación arahuaca. El método de análisis individual de miles de las figuras y formas en las evidencias pictográficas y petroglíficas localizadas en las cuevas dominicanas, junto con la verificación de lo aparecido en cuevas de Centroamérica, más la búsqueda en los textos de los cronistas que tomaron contacto con las culturas mayas, inca y nahua en esa región, nos ha permitido llegar hasta la identidad maya de muchos de nuestros conjuntos rupestres locales. Esta conclusión nos plantea retomar los estudios arqueológicos y antropológicos con una nueva visión y con una nueva práctica investigativa, proponiendo además una nueva propuesta de enseñanza con mayor participación de campo, directamente en las estaciones rupestres de cuevas, cavernas y otros lugares con ese tipo de manifestación cultural. Plantea además volcarse hacia los textos producidos por los cronistas, continuadores y estudiosos de la cultura maya, inca y nahua en Centro y Suramérica, puesto que lo producido en la isla de Santo Domingo resulta definitivamente insuficiente. Indicadores. Entre otras cosas, porque seguro hay cientos de ellas, uno de los indicadores que muestran cierta identidad de la cultura taína con las principales culturas sud- y mesoamericanas es el mito de sus orígenes, el mito del origen de cada una de ellas, maya, inca y nahua, y su asociación con las cuevas. La idea que asocia el origen del hombre con las cuevas nos llega de la concepción del enclaustramiento que nos sugiere la permanencia en la matriz materna. Esa misma idea se mantiene en muchos lugares de América, siendo México y Guatemala en donde se siente con más fuerza entre los descendientes mayas. Pero este sentimiento se hizo primicialmente evidente, constatable entre los pobladores que encontraron los españoles al llegar a las islas del Caribe, principalmente al llegar a la isla nombrada Haití por las casas en 1517 y que después sería nombrada por los españoles como la Española, según escribió Cristóbal Colón en 1492. Es decir, la primerísima versión de que la humanidad tenía su origen en una cueva la escucharon los españoles por oídos de Fray Ramón Pané, de boca de los aborígenes de la Española, los taínos. Y fue luego, al continuar hacia el gran continente de 1497 en adelante, cuando escucharon versiones similares, por oídos de Fray Bernardino de Sahagún, 1569, de boca de los aborígenes mexicanos. Así, con 71 años de diferencia entre la labor etnológica de ambos frailes y con diferentes interpretaciones también, la versión del origen de la humanidad procediendo de las cuevas hizo su aparición entre las noticias que conmovieron al viejo mundo y que provenían del nuevo mundo recién descubierto. Esta versión genesíaca, algo menos creíble para los españoles que el menosprecio o poco aprecio que sentían los aborígenes de Haití por el oro, aparece en evidencias textuales de la época de la conquista en alusión a las 4 grandes culturas americanas que asocian su origen a las cavernas: la cultura taína, la cultura maya, la cultura inca y la cultura nahua. La civilización y cultura taína
la primera cultura que encuentran los europeos al arribar a Abya Yala, nombre admitido desde 1977 por el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas, para lo que luego se denominó América, sostenía que su origen como pueblo y nación estaba en una caverna denominada Casibajagua, tal como lo reportara el cronista de Indias Fray Ramón Pané en 1498, quien lo describe de la siguiente manera. La Española tiene una provincia llamada Caonao, en la que está una montaña que se llama Cauta, que tiene dos cuevas nombradas Casibajagua una y Amayauna la otra. De Casibajagua salió la mayor parte de la gente que pobló la isla. Esta gente, estando en aquellas cuevas, hacía guardia de noche y se había encomendado este cuidado a uno que se llamaba Macocael, el cual, porque un día tardó en volver a la puerta, dicen que se lo llevó el sol. Termino la cita. Para los nahuas, el origen de la humanidad estuvo en Chimostoc o 7 cuevas, y los 7 grupos que emergieron de estas serían las tribus aztecas, xochimilcas, chalcas, tepanecas, alcoluas, tlahuicas y tlaxcaltecas, las que se establecieron en el Valle de México. Cito: se trata de unas cavernas abiertas en una montaña rodeada de agua, a donde iban los chichimecas en barca para ofrecer ramos de pino a su dios. En un manuscrito, la montaña torcida está representada con el dios de los aztecas en su interior, y Chimalpain especifica que de ahí, de Chicomostoc, salieron primero los culuas, además de los toltecas, y así finalmente todos los hombres de nuestro mundo. Nosotros, que los súbditos que nos llamamos, nosotros los hombres de la Nueva España, citando a Lauret Sejourné de 1971. En cuanto a los mayas, hay una gran coincidencia entre autores sobre la idea de su origen proveniendo del inframundo, un tema que será reiterativo entre los estudiosos del mundo maya aún en el presente. Sin embargo, como más se cita actualmente esta relación entre las cuevas y los mayas, es en cuanto al uso de las cuevas para acceder a su inframundo, no al sentido inverso, a lo que sale de este. Desde Sahagún hasta nuestros días, el enfoque obligado hacia el mundo mítico maya comienza en el origen de sus dioses y sus primeros hombres desde las cuevas. Cito: las constantes alusiones a las cavernas como los lugares míticos de las cuales surgieron los primeros hombres no es sino la constatación evidente de que la cueva forma parte de la geografía sagrada del Mayab, desde una doble vertiente. Por un lado, nos encontramos con los ejemplos del tipo complejo cueva-pirámide, que tiene que ver con la manifestación física de la cosmovisión maya en los centros urbanos, y, por otra parte, con aquellas cavernas que, sin jugar un papel importante en la adopción del simbolismo existente en los ejemplos anteriores, han sido determinantes a la hora de seleccionar la ubicación geográfica de los sitios. Esta es una cita de Brady Bonner de 1993. Citando a Paul Weinstein, autor de Ideas Fundamentales del Arte Prehispánico en México, de 1972, y de Arte Antiguo de México, de 1970, Osvaldo García Goico indica que, cito, entre los zapotecas y mixtecas de México había la creencia que los antepasados de su linaje habían subido desde las profundidades de la tierra. La cueva de Chalcotongo, situada en una montaña alta, a la superficie, a la luz del sol. Así, las cuevas sagradas en que acostaban a sus muertos, sin las cuales les daban sepultura, era, hasta cierto punto, el reino de los antepasados. Termina la cita. En el caso de la cultura inca, la suma de varias versiones llevan a una conclusión bien elaborada por Henry Fabre en su trabajo Los Incas. Cito: al igual que todas las etnias andinas, los incas se reconocían una pacarina, es decir, una matriz tribal a la cual atribuían la procedencia de su antepasado fundador. Los primeros cronistas españoles relatan que la pacarina de la etnia inca era la caverna de Pacaritampu, situada a unos 30 kilómetros al sur de Cuzco.
Cuentan que antiguamente salieron de esta caverna 4 hermanos: Ayarcachi, Ayaruchu, Ayarauca y Ayarmanco o Manco Cápac. Estos hombres primordiales, sin padre ni madre, sin tierra ni bien, erraron durante mucho tiempo entre Tampuquiro, Payata y Jaizquirro, desplazando de un lugar a otro su débil campamento. El mayor, Ayarcachi, volvió atrás desde Jaizquirro y penetró otra vez en la caverna matriz para convertirse en Huaca, divinidad local. Los menores prosiguieron su larga marcha hasta la cumbre del monte Guanacauri, que domina el valle Guatanay. Allí fue donde Ayaruchu se petrificó, mientras que Manco Cápac lanzaba un bastón de oro en diversas direcciones con el fin de determinar el punto que marcaría el fin de su vagabundeo. Termina la cita de Fabré. Vale destacar otra similitud de esta versión inca con la versión taína, en relación con sus orígenes en una caverna. Y es el hecho de que, así como el inca Ayaruchu es petrificado en la caverna de su origen, Pacaritampu, también resulta petrificado en su cueva de origen, Casibajagua, el mítico taíno Macocael, responsable de la cueva y de la distribución de la humanidad en la isla Haití. Origen del Sol y la Luna. De nuevo, volvemos a Fray Ramón Pané para esta parte de la mitología taína y de las expresiones rupestres en las cuevas de la isla de Santo Domingo. En relación al origen del Sol y la Luna, el fraile de la Orden de San Jerónimo refiere que, cito, y también dicen que el Sol y la Luna salieron de una cueva que está en el país de un cacique llamado Mautiatihuel, la cual cueva se llama Iguanaboína, y ellos la tienen en mucha estimación, y la tienen toda pintada a su modo, sin figura alguna, con muchos follajes y otras cosas semejantes. Y en dicha cueva había 2 semíes, hechos de piedra, pequeños, del tamaño de medio brazo. Termina la cita. Esta información suministrada por Fray Ramón Pané, 1498, podría ser considerada como los primeros datos sobre la existencia de arte rupestre en las cuevas de la isla de Santo Domingo, pero también en todo el Caribe y en toda América. Lo primero, la tienen pintada, estaría refiriéndose a las pictografías. Y lo segundo, había 2 semíes hechos de piedra, estaría refiriéndose a petroglifos. Para la parte incaica relacionada con esta versión de Fray Ramón Pané sobre el origen del Sol y la Luna, tenemos la versión de Juan de Betanzos, autor de Suma y Narraciones de los Incas, de 1551, que nos dice lo siguiente, cito, en esta provincia ya dicha del Collao, y como allí fuese él y los suyos, luego allí improviso, dicen que hizo el sol y el día, y que al sol mandó que anduviese por el curso que anda, y luego dicen que hizo las estrellas y luna, formándolas de piedra en la manera ya dicha, y como las hubieses acabado de hacer, mandó a toda la gente que se partiesen todos los que él allí consigo tenía, dejando solos 2 en su compañía, a los cuales dijo que mirasen aquellos bultos y los nombres que les había dado a cada género de aquellos, señalándoles y diciéndoles, estos se llamarán tales y saldrán de tal fuente en tal provincia y poblarán en ella y allí serían aumentados, y estos otros saldrán de tal cueva y se nombrarán los fulanos y poblarán de en tal yo que los tengo pintados y hechos de piedra, así han de salir de las fuentes y ríos y cuevas y cerros en las provincias que ansí os he dicho y nombrado, e iréis luego todos vosotros por esta parte, señalándoles hacia donde el sol sale, dividiéndolos a cada uno por sí y señalándole el derecho que había de llevar. Termina la cita. Es de notar la similitud en cuanto a los 2 semíes hechos de piedra que menciona Pané y los solos 2 en su compañía, también de piedra, que menciona Betanzos. Para Linda Manzanilla, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la muy reputada Universidad Nacional Autónoma de México, cito, en el México prehispánico, las oquedades naturales, túneles, abrigos rocosos, cuevas, estuvieron íntimamente ligados a la religión y a la mitología.
Varios mitos refieren la creación del sol y de la luna, haciéndolos surgir de una cueva. Termina la cita. Entre esos mitos está el que cita Claudio Obregón Clairín, citando a su vez al Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas. Cito: en el mundo maya, el sol y la luna también se formaron con dos hermanos, los gemelos Balanqué y Unapú, quienes se transfiguraron en el sol y en la luna después de un viaje al inframundo, donde lucharon contra los señores de la muerte. Los gemelos del Popol Vuh experimentaron pruebas y procesos de muerte en vida que son propios de la iniciación de un chamán. Uno de ellos es el pasaje que narra cómo sus huesos fueron molidos y arrojados a un río, y en él se convirtieron primero en peces y luego en actores. Termina la cita. El viaje al inframundo que se menciona en el Popol Vuh no es más que la permanencia de los gemelos Balanqué y Unapú en una cueva, de la que salieron convertidas en el sol y la luna. Un pasaje mítico mencionado en esta cita de Obregón Clairín nos lleva de nuevo a la obra de Fray Ramón Pané y su obra Relación acerca de la antigüedad de los indios. Es este pasaje que Obregón dice: los gemelos del Popol Vuh experimentaron pruebas y procesos de muerte en vida que son propios de la iniciación de un chamán. Uno de ellos es el pasaje que narra cómo sus huesos fueron molidos y arrojados a un río, y en él se convirtieron primero en peces y después en actores. Pues, en la obra de Fray Ramón Pané, refiriéndose al mito taíno del origen del mar, se menciona la muerte de Yayael a manos de su padre y la colocación de sus huesos en una calabaza. Cito: y la colgó del techo de la casa, donde estuvo colgada algún tiempo. Sucedió que un día, cuando deseó de ver a su hijo, Yaya dijo a su mujer: quiero ver a nuestro hijo Yayael. Y ella se alegró, y bajando la calabaza, la volcó para ver los huesos de su hijo, de la cual salieron muchos peces grandes y chicos, de donde, viendo que aquellos huesos se habían transformado en peces, resolvieron comerlos. Termina la cita. Pero es en el capítulo siguiente donde se presenta mayor identidad con lo citado sobre los gemelos del Popol Vuh, ya que Pané cita aquí a los gemelos de la mitología taína en el siguiente pasaje. Cito: y mientras comían, sintieron que venía Yaya de sus posesiones, y queriendo en aquel apuro colgar la calabaza, no la colgaron bien, de modo que cayó en tierra y se rompió. Dicen que fue tanta el agua que salió de aquella calabaza que llenó toda la tierra, y con ella salieron muchos peces, y de aquí dicen que haya tenido origen el mar. Termina la cita. Existen otras coincidencias parecidas a estas, manifiestas gráficamente en las expresiones rupestres de las cuevas de la República Dominicana. En la parte correspondiente a las características de los principales núcleos rupestres que mostraremos más adelante, estaremos citándolas siempre como coincidencias, no como verdades. Los mitos de Abya Yala, América y el arte rupestre de la República Dominicana. Las culturas que se extienden territorialmente, las que se escinden por razones de crecimiento de la población, se dividen por motivos religiosos, y aquellas que migran explorando el mar, buscando otros territorios, tienden a hacer evolucionar sus mitos originarios. Los que evolucionan de una sociedad a otra y se amoldan al ecosistema que habitan y a sus actividades económicas, como dice Obregón Clairín en el artículo ya citado. Es decir, primero, por lógica y falta de escritura, los mitos tienden a distorsionarse o simplemente adaptarse a las condiciones ambientales y ecológicas de los territorios ocupados por los grupos humanos migratorios, y que llevan consigo estos mitos en forma oral y así la traspasan, como también la fijan en grafías rupestres. Un ejemplo de esto puede ser el mito de los gemelos de la mitología sudamericana, los que aparecen algunas veces asociados al jaguar,
como en la figura número 1. Esta figura que hemos tomado de un conjunto de recreaciones artísticas y que hemos encontrado con cierta modificación en una de las cuevas de El Pomier, en la República Dominicana. Estos gemelos también los encontramos en una cueva de Ayasta, en Honduras. Ahí a la izquierda pueden verlo. Las dos cabezas no se ven bien claramente, pero son inclusive en tamaño mayor, los mismos gemelos que aparecen en la representación guatemalteca y en la cueva de la República Dominicana, la cueva del Pomier. Pero este es mucho mayor, más de mayor dimensión. Esta que aparece en Honduras en forma de petrolifo y de mayor formato, asociado al petrolifo de un jaguar, y que podemos también ver en la figura 4, es decir, a la derecha, en su pantalla van a ver a la derecha, una forma de jaguar. Y bajo su cola aparecen los gemelos en cuestión. Es decir, los gemelos de los que estamos hablando aparecen debajo de la cola de esta representación de jaguar. Más un ave en el vientre del jaguar. En tanto, en la figura 5 encontramos al jaguar en compañía de los gemelos arriba y con un ave en su lomo. Esta, la que se ve a la derecha, en la cueva Hoyo de Sanave, en el Parque Nacional Aniana Vargas de Cotuí, la República Dominicana. Como ustedes pueden ver, a la izquierda en la pantalla está esta figura que representa a un jaguar. Debajo de la cola aparecen los gemelos y a la derecha lo que es también una representación de un jaguar que anteriormente se había pensado que era un perro porque no se asociaba el jaguar a la cultura taína. Y aparece el ave que aparece en el interior del jaguar en Ayastas, aparece en el lomo del jaguar aquí en Dominicana, además de los gemelos también que están sobre el lomo. Ahí vemos representación de jaguares en vivo, ¿no? Comparándolos con el jaguar que aparece en la cueva de República Dominicana. Como pueden ver, esta cola fuerte, las orejas, el mismo color del jaguar negro, pero estas orejas son el mayor indicador de que lo que se está representando es un jaguar. Vamos ahora entonces a otra cueva, porque ¿qué tan importante era el jaguar para las culturas mesoamericanas y suramericanas? Según Laurette Sejourné, ya lo describe muy poéticamente, ¿no? Cito: en el seno de las tinieblas que lo engullen, el astro se convierte en Tlalchitonatiuh, sol de la tierra. El doble del sol durante esta experiencia terrestre es el jaguar, que como Xolotl está representado cayendo del cielo. De ahí que perro y jaguar posean el mismo valor simbólico y que a menudo se confundan sus funciones. No obstante, el viaje subterráneo del cuerpo celeste está ilustrado casi siempre por el tigre. Cuando Quetzalcóatl, al término de sus aventuras, es coronado como señor de la aurora, todas las insignias que evocan su victoria sobre las tinieblas se refieren al jaguar. La razón de esa elección parece ser una especie de distribución del trabajo. La obra nocturna se opera en varias etapas y el rescate de la luz requiere un rudo combate con los poderes naturales que es preciso afrontar. Veamos ahora esta representación que aparece en una cueva del Parque Nacional del Este. Está en el extremo este de la isla de Santo Domingo. Es esta. Aquí aparece el hombre jaguar
y su séquito, que pudiera ser del hombre jaguar y de su séquito. Lo que ustedes ven a la derecha es un conjunto petroglífico en el que aparece, en que anteriormente otras personas habían reportado como a Itiba Caubaba, como una mujer. En realidad es el hombre jaguar acompañado, sea de 2 cachorros o de 2 acompañantes, de un séquito, lo que sea, eso está por verse, ¿no? Pero si miran a la izquierda, tenemos un metate costarricense en el que se presenta la misma figura con las garras, las patas elevadas, las orejas del jaguar, ojos del jaguar y en la parte las garras del jaguar y abajo las 2 figuras que le acompañan. Hay otra similitud en la siguiente. Aquí vemos de nuevo la pictografía que está aquí en la cueva de Panchito, ¿no? Similar a otro artefacto lítico costarricense, parece que son metates, ¿no? A menos que hayan sido otra reproducción, pero son metates, grandes o pequeños, pero son metates, ¿no? Que es un hombre jaguar mostrando las garras, donde se pueden apreciar, además de las garras, las almohadillas de las patas del jaguar. Por eso puse un ejemplo en el centro de una pata de jaguar. Si pueden ver, se ven esas almohadillas que aparecen en la garra de la representación de jaguar a la izquierda en el metate, e igualmente aparece en la representación de jaguar del petroglifo de la derecha, ¿no? Que está aquí en la República Dominicana. Aquí vemos otra representación de jaguar. A la derecha, el mismo petroglifo. En el centro, el jaguar con su mirada fija. Se pueden ver las características en las orejas. Si ustedes se fijan, en el petroglifo, en las orejas, aparece una línea que es la representación de la parte negra interna de la oreja del jaguar. A la izquierda, en la fotografía de la izquierda, vemos una cerámica decorada también con motivo de jaguar, en donde también representa las orejas con una línea interna, representando esa parte oscura de las orejas del jaguar, y destacando también ambos la mirada fija, concentrada del jaguar, ¿no? Cómo se le ven esas pupilas a este animal tan hermoso. Vamos entonces a la cueva del Hoyo de Sanave. Veamos esta otra representación del jaguar. Bueno, estas ya son las que acabamos de ver. Pero, ¿cómo están estos asociados a la cultura maya, que es de lo que estamos hablando aquí? Y además, ¿qué heredamos de todo esto aquí en la República Dominicana? Me refiero, además de la hamaca, el casabe, etc. El mito de los bacabs, conocido en la República Dominicana como los bacá, deidades o espíritus que toman forma de perro negro grande y se les aparece de noche a nuestra gente rural, y que de ninguna manera van a asociar el perro grande como un jaguar. Me explico. Voy a citar esto, que es de John Eric Sidney Thompson y Félix Blanco. Cito: los Bacabob eran 4 hermanos a los cuales un Dios ubicó cuando creó el mundo. Los ubicó en los 4 puntos cardinales de este, para sostener el cielo por temor a que caiga. Ellos escaparon cuando el mundo fue destruido por el diluvio. Sus nombres eran Obnil, el sur; Cansignal, el este; Saximi, el norte; y Osan-Eg, el oeste. Cada uno dictaminó un punto cardinal y fue asociado a un día de los 4 días anteriores al final del año. Los 4 hermanos fueron inmediatamente relacionados con los 4 Chaks, o divinidades de la lluvia, y con los 4 Pautuns, o divinidades de los vientos.
que igualmente estaban frecuentemente unidas a los puntos cardinales. Además, cada bacab poseía un amuleto de identidad, un caparazón de tortuga, una tela de araña y 2 diferentes clases de conchas, además de un color que lo identificaba. El bacab rojo le correspondía a la dirección este, el bacab blanco el norte, el bacab negro el oeste y el amarillo el sur. Algunos autores agregan un quinto bacab verde en el centro. Según los expertos del tema, los bacabop eran los hijos del dios creador Izamna y de la diosa Ixebeliat, quien una vez fue humillada, matada y revivida, y además era la diosa de la salud. Eso es una cita de John Eric Sidney Thompson y Félix Blanco en Los Bacab, Historia y Religión de los Mayas. Yo hago alusión a lo que pasa aquí en las zonas rurales, porque nuestra gente rural cree mucho en apariciones de bacab. ¿Y qué ven? Que para ellos, ¿qué es un bacab? Un perro negro grande, muy negro y muy grande. Nuestra gente no conoce jaguares. Sin embargo, se les aparece este animal y ellos lo identifican con un perro. Pero es interesante la identidad que hay entre esta creencia dominicana de la existencia de bacabs representados por perros grandes, negros, con la representación originaria de bacabs o bacabops en los jaguares, principalmente los jaguares negros. Continuamos. Bien. Gemelos y cuatrillizos en nuestro arte rupestre. Aunque en nuestras cuevas hemos encontrado a estos gemelos míticos en diferentes actividades y separados, en algunas de ellas estos aparecen tan unidos que han sido calificados como siameses. Sin embargo, en los textos de los cronistas no se habla de hermanos siameses, ni podrá hablarse, porque los famosos hermanos nacidos en Siam nacieron en 1811. Si no, se habla de gemelos. Fray Ramón Pané los menciona en el capítulo 9 de su obra, al decir que, cito, llegaron 4 hijos de una mujer que se llamaba Itiba Caubaba, todos de un vientre y gemelos, la cual mujer, habiendo muerto de parto, la abrieron y sacaron fuera los 4 hijos. Termina la cita. Menciona Pané de nuevo esta condición mística de los hermanos al introducir el capítulo 10, cuando dice, cito, cómo los 4 hijos gemelos de Itiba Caubaba, que murió de parto, fueron juntos a coger la calabaza de Yaya. Termina la cita. Llegar a estas conclusiones demanda de muchas asociaciones entre lo que se lee y lo que se encuentra en las cuevas. Siguiendo con lo de los 4 gemelos, tenemos que citar cómo llegamos a una de las primeras luces de esta investigación. Esto que ven acá, lo que se ve, lo que define Fray Ramón Pané es lo siguiente. Cito Fray Ramón Pané. Y si ustedes se fijan en el conjunto pictográfico de la izquierda, van a ver cómo aparece cada uno de esos elementos que Fray Ramón Pané menciona. Y sépase que Fray Ramón Pané no estuvo en ninguna de las cuevas de República Dominicana. Nunca vio nada de esto, ninguno de los cronistas. Dice Fray Ramón Pané, del mismo modo, de Minán Caracol, que era uno de los gemelos, ¿no? Viendo delante de sí a sus hermanos, entró para ver si podía conseguir algún casabe, el cual casabe es el pan que se come en el país. Caracol, entrando a la casa de Bayamanaco, le pidió casabe, que es el pan susodicho, y este se puso la mano en la nariz y le tiró un guanguayo a la espalda, el cual guanguayo estaba lleno de cojoba que había hecho hacer aquel día, la cual cojoba es un cierto polvo que ellos toman a veces para purgarse y para otros efectos que después se dirán. Esta la toman con una caña de medio brazo de largo y ponen un extremo en la nariz y el otro en el polvo. Así lo aspiran por la nariz y esto les hace purgar grandemente.
y así les dio por pan aquel guanguayo, en vez del pan que hacía. Y se fue muy indignado porque se lo pedían. Caracaracol, después de esto, volvió junto a sus hermanos y les contó lo que le había sucedido con Bayamanacoel y del golpe que le habían dado con el guanguayo en la espalda y que le dolía fuertemente. Entonces sus hermanos le miraron la espalda y vieron que la tenía muy hinchada y creció tanto aquella hinchazón que estuvo a punto de morir. Entonces procuraron cortarla y no pudieron. Y tomando un hacha de piedra se la abrieron y salió una tortuga viva, hembra, y así se fabricaron su casa y criaron la tortuga, que es lo que puede, termina la cita, que es lo que puede apreciarse en el conjunto pictográfico que vemos. Si ustedes ven en el conjunto pictográfico de la izquierda, en su parte derecha aparece una persona aspirando, ¿no?, de un núcleo negro, realmente es aspirando de la cohoba. La cohoba es lo que describe Fray Ramón Pané, un alucinógeno que aspiraban por la nariz para entrar en trance. Entonces, como Bayamaco, que era el abuelo de ellos, había terminado de hacer cohoba, lo que hizo fue lanzarle con un soplido por la nariz un moco, ¿no?, a Deminán Caracaracol, que le cayó en la espalda. Y en la espalda, es lo que dice Fray Ramón Pané, el golpe fue tan grande que estuvo a punto de morir. Entonces, si ustedes miran en el centro de ese conjunto, hay una persona dentro de una especie de campana y con una línea que define la hinchazón de la espalda. Esa campana es a lo que los taínos llamaban guanara. Las guanaras eran sitios donde ponían las personas que estaban muy enfermas o que iban a morir. Entonces, por eso cuando se habla de que estuvo a punto de morir, es porque estaba dentro de una guanara con la espalda hinchada. Luego se ve a uno de ellos revisándole la espalda, que finalmente se la abrieron, y en la parte de arriba se ve a la tortuga que salió, ¿no? Una tortuga viva hembra, según eso. O sea, este fue uno de los conjuntos petrolíficos que yo inmediatamente, asociándolo a Pané, comenzábamos a ver, bueno, pero esto es el punto de partida. Yo creo que realmente, si podemos ubicar cada una de estas manifestaciones dentro de las descripciones que hacen los cronistas, podemos ir, digamos, leyendo, ¿no?, todas estas cosas. A la derecha, en su pantalla, hay un conjunto petroglífico en cuyo centro está algo muy que vamos a ver más cerca ahora. Fíjenlo acá. El de la derecha es lo que se llama la primera radiografía de la historia. Dice que gracias a las disecciones de Leonardo da Vinci, realizó dibujos del interior del cuerpo humano de una precisión que no se igualaría hasta siglos después. El dibujo reproducido en esta página muestra los órganos del tórax, abdomen, el sistema vascular de una mujer y se data 1507. En la pictografía que ustedes ven a la izquierda, ¿no?, si la ven aquí, es la que queda a la derecha, ¿ven? Que es una mujer en realidad, ¿no? Esa pictografía lo que está representando es el interior de ella. Es Itiba Caubaba, la que se murió de parto y que lo abrieron para sacarle los niños, ¿no? Sacarle las 4 criaturas que tenían, ¿no? Ella, al morir, la abrieron y sacaron las criaturas. Pero la abrieron y, por decirlo de alguna manera, aprovecharon para tener la información de todo el interior humano, en este caso de esta mujer. Posiblemente no fue exactamente Itiba Caubaba, pero esta es una representación y yo creí conveniente asociarlo, ¿no?, con esta primera radiografía de la historia hecha por Leonardo da Vinci. Porque si vemos con detenimiento cada uno de los elementos que aparecen dentro de esta mujer, muchos están relacionados, asociados con la que aparece en lo que hizo en el dibujo de Leonardo da Vinci. Eso fue durante los trabajos que estuvimos realizando allá. Estos trabajos, estos levantamientos los hacemos al milímetro.
Es decir, los dibujos que hacemos son totalmente fieles en la escala con lo que aparecen. Eso es lo que nos permite adentrarnos en cada una de ellas y hemos podido ir interpretando más cosas con mayor fidelidad. Entonces, aquí podemos ver la misma figura, parece aquí a la izquierda, ¿no? Que es Itiba Caubaba, a quien le han sacado los 4 gemelos. Pero estos gemelos, como todos ustedes saben, los gemelos vienen en coirons, ¿no? Esos bultos pegados es lo que se llama coiron, ¿no? Entonces, al pie de Itiba Caubaba están dos pares de coirons, ¿no? Que son, claro, no pueden verse como en la misma forma que lo vemos a la derecha, bien dibujadito, bien verticalito, los bebecitos, ¿no? Aquí aparecen bultos que bajaron y fueron puestos, imagino que los habrán puesto en el suelo. Y es lo que quisieron representar en esta pictografía. Cuando abrieron a Itiba Caubaba y le sacaron entonces los 4 gemelos de que habla Fray Ramón Pané. Vamos ahora al Pomier, que está en San Cristóbal. En relación a lo que vimos anteriormente, lógicamente, si este hecho resultaba tan importante como para representarlo en la pared de esta cueva e informarlo oralmente a Fray Ramón Pané, más importante aún tenía que ser el nacimiento de estos 4 gemelos. Y no fue sino, vamos de nuevo ahí, y no fue sino hasta que tuvimos relevando una por una y detalle por detalle las pinturas de la cueva del Hoyo de Sanave, que nos encontramos con ella, con Itiba Caubaba, ya muerta. Pero no tan solo muerta, sino diseccionada y con los coriones de sus 4 hijos gemelos a sus pies, no con la acotejada forma con que se nos presenta en la gráfica, sino con la deformación lógica de 2 sacos orgánicos con 2 criaturas en su interior cada uno. Ahora, estos ejemplos pueden presentarse por cientos en cuevas de la isla de Santo Domingo y particularmente en cuevas de la República Dominicana, vinculados tanto a la civilización inca como a la maya y náhuatl. Sin embargo, algunas veces nos encontramos con representaciones bastante relevadas en el arte rupestre local, pero no mencionadas por nuestro cronista local también, por Pané, sino por otros cronistas, como es el caso de Pedro Mártir de Anglería, quien nos narra el siguiente pasaje. Ahora sí vamos a las cuevas del Pomier. Ustedes recordarán que yo en una de las conferencias de Rupestre Web pregunté si alguien conocía el sitio, el río Dabeiba en Colombia, y si había alguna cueva cerca, pero no había la información. Y era por este caso. Voy a tomar un poquito de agua, un segundito. Gracias. Aquí Pedro Mártir de Anglería tiene más de una página que no sería conveniente que la leyéramos completa porque vamos a agotar mucho tiempo. Bueno, tiene que ser desde aquí. Dice Pedro Mártir de Anglería: próxima a la fuente del río Dabaiba hay una región llamada Camará, con acento en la última sílaba. Según recuerdan los que viven, levantóse de improviso en ella por el oriente una violencia tal de los vientos y torbellinos que, arrancando de cuajo toda clase de árboles, se llevaba por el aire muchas casas, sobre todo las de madera. Cuéntase que dicha tempestad trajo a la mencionada región 2 aves casi semejantes a las decantadas arpías de los poetas, pues tenían de doncella la cara, barbilla, boca, nariz, dientes, ligeras cejas, ojos y venerable aspecto. Dicen que una de ellas era de tanto peso, o sea, tan grande y de tanto peso, que no solo ninguna rama de árbol a que se llegase la podía sostener sin romperse, sino que en razón de su mole dejaba impresas las huellas de sus uñas en las rocas a donde se dirigía para pernoctar. Más, ¿para qué recuerdo eso? El ave en cuestión agarraba al viajero y se lo llevaba para comérselo a la elevada cima de algún monte,
tan fácilmente como suelen hacerlo los milanos con el polluelo. La otra, de menor tamaño, juzgan que sería hija de la más grande. Interrumpo aquí para que vean aquí a la derecha, esta ave enorme que aparece pintada acá, que en sus garras se lleva a una persona por las piernas, ¿no? Mientras aparece otra persona que parece muerta, ¿no? A veces la había llevado antes o algo por el estilo, pero eso es lo que está representando ahí. Seguimos con esa descripción. Los españoles que desde la desembocadura del Dabaiba recorrieron en sus naves aquellas regiones hasta 400 leguas, en particular el jurisconsulto Corrales, el chantre Osorio y Espinosa, varones sesudos de quienes he hecho frecuente mención, aseguran haber hablado con muchas personas que vieron muerta a la mayor. No estará de más saber de qué modo se libraron los dabaibenses de Camará de semejante azote. Como la necesidad aguza el ingenio, los camaranos discurrieron un medio para dar muerte al ave rapaz, digno de pasar a la historia. Cortaron un palo largo y esculpieron en uno de sus extremos la esfinge de un hombre, pues son muy hábiles en el arte escultórico. Fíjense esta pieza que aparece como entre dos aves aquí en el conjunto pictográfico de la derecha. Hay una pieza que es muy parecido a una espátula, solo que en este caso interpretamos que es la figura de aspecto humano que tallaron para la trampa para el ave. Sigo con la cita. Cortaron un palo largo y esculpieron en sus extremos la efigie de un hombre que pues son muy hábiles en el arte escultórica. Durante una noche iluminada por la luna, abrieron un hoyo en un sendero cercano al camino donde la prodigiosa ave se dejaba caer en busca de presa desde las cimas montañosas y clavaron en él el palo, dejando solo sobresalir la figura del hombre. Próximo al camino había un espeso bosque en el cual se escondieron al acecho, dispuestos a herir al horrible monstruo con sus arcos y dardos. Al salir el sol, presentóse aquel, lanzándose desde el alto éter sobre la fingida víctima. Atacó la efigie sujetándola estrechamente, tanto que le clavó las garras que se quedó imposibilitada de revolverse, dando tiempo a que los bárbaros, saliendo de su escondite, la asaetearan, de modo que su cuerpo quedó más acribillado que un sedazo. Por fin se soltó, quedando muerta allí cerca. Esta parte que ustedes ven ahora aquí a la izquierda, está en la misma área, está representando esa parte donde el ave está presa, es decir, cogida de la madera, de la esfinge del hombre por sus propias garras. Y a la derecha está la representación de dos personas lanzándole flechas al ave gigante, ¿no? Los tres conjuntos están en la misma cueva número 1 del Pomier. Continúo con Pedro Mártir. Sus matadores la ataron con cuerdas y suspendiéndolas de largas picas, la pasearon en hombros por todas las cercanías, a fin de librar los espíritus del miedo concebido y enterarles de que los caminos, de que la rabiosa ave había hecho intransitable aquella que hacían los caminos intransitables, estaba ya en seguridad. Los autores de esta hazaña fueron tenidos por dioses, recibidos honoríficamente por el pueblo y colmados de regalos, según costumbre de mucha gente que suelen obsequiar al que les trae los despojos de algún león, oso o loba, de quien esperaban algún daño. Las canillas del ave en cuestión eran, según dicen, más gruesas que la pierna de un hombre grande, pero más cortas, como acontece con las águilas, y demás aves de rapiña. A la más joven, una vez muerta su madre, no se le volvió a ver. Este otro conjunto pictográfico está en una cueva cercana a esa, ¿no? Que es la misma cueva, la cueva número 4, a poco a 50 metros, en donde se ve, ¿no?, una pica clavada en un ave y una representación del ave gigante también, que tiene que tener, suponemos que está asociada con esto. Continúo.
Inririka Ubabayael, el pájaro carpintero. Otro caso interesante tomado en cuenta por Fray Ramón Paney, que aparece en la cueva del símbolo, en el Pomier, es el que nos puso en camino de comenzar a buscar en las cuevas las manifestaciones rupestres que mostraran gráficamente lo que informa Paney en su texto. Se trata del mito de la creación de la mujer a partir de un pedazo de madera o de la recreación de la mujer a partir de seres asexuados. Y es este conjunto que ustedes ven en sus pantallas. Es la versión de este mito entre los indios, Warao o Waraos, Jocojiarutu, uno de sus héroes culturales, se enamoró de una mujer de madera que le fue obsequiada por Imanaidarotu a cambio de la luz solar. La habían nombrado Usirumani porque estaba hecha de madera del jobo, Usiru. Warao es un pueblo indígena amerindio que habita en el delta del Orinoco. Cito, estoy citando a Ricardo Alegría ahora. Era tan bonita que al verla Jocoyarotu quedó enamorado, pero no pudo casarse con ella porque era una mujer de palo. ¿Cómo haré, se dijo, para poder tenerla por mujer mía? Pasó por allí un mono sabio y le dijo, el dueño del sol, mono sabio, haz que este palo sea mujer para casarme con ella. Pero el mono sabio no pudo hacerlo. Era poco brujo. Llamó entonces al jeje o pájaro carpintero. Pico carpintero, haz que esta mujer de palo sea mujer de verdad para que pueda casarme con ella. El pico carpintero comenzó a dar picotazos en el palo y al llegar a cierto sitio brotó repentinamente un chorro de sangre. Con ella se tiñó la cabeza el pico carpintero. Citando a Alegría de 1978, que a su vez a Venga de 1975. La versión de Paney de este hecho está titulada ¿Cómo hubo de nuevo mujeres en la dicha isla de Haití, que ahora se llama La Española? Hay que recordar aquí que mitológicamente los hombres se quedaron sin mujeres a partir del momento en que Macocael fue convertido en piedra a la entrada de la cueva Casibajagua y de que Guajayona se llevó a todas las mujeres a la isla de Matininó. Eso es en la génesis de la cultura de la población taína. Cito a Fray Ramón Paney. Dicen que un día fueron a lavarse los hombres y estando en el agua llovía mucho y que estaban muy deseosos de tener mujeres y que muchas veces cuando llovía habían ido a buscar las huellas de sus mujeres, mas no pudieron encontrar alguna nueva de ellas. Pero aquel día, lavándose, dicen que vieron caer de algunos árboles, bajando por entre las ramas, una cierta forma de personas, que no eran hombres ni mujeres, ni tenían sexo de varón ni de hembra, las cuales fueron a cogerlas, pero huyeron como si fuesen anguillas. Por lo cual llamaron a 2 o 3 hombres por mandato de su cacique, puesto que ellos no podían cogerlas, para que viesen cuántas eran y buscasen para cada una un hombre que fuese cara caracol, porque tenía las manos ásperas y que así estrechamente las sujetasen. Dijeron al cacique que eran 4 y así llevaron 4 hombres que eran cara caracoles, el cual cara caracol es una enfermedad como sarna que hace al cuerpo muy áspero. Después que la hubieron cogido, tuvieron consejos sobre cómo podían hacer que fuesen mujeres, puesto que no tenían sexo de varón ni de hembra. Y continúa Fray Ramón Paney esto mismo en el capítulo 8, cómo hallaron remedio para que fueran mujeres. Cito, buscaron un pájaro que se llama Inriri, antiguamente llamado Inririka Ubabayael, el cual agujerea los árboles y en nuestra lengua llámase pico. E igualmente tomaron aquellas mujeres sin sexo de varón ni de hembra y les ataron los pies y las manos y trajeron al pájaro mencionado y se lo ataron al cuerpo. Y este, creyendo que eran maderos, comenzó la obra que acostumbra, picando y agujereando, en el lugar donde ordinariamente suele estar el sexo de las mujeres. Y de este modo, dicen los indios, que tuvieron mujeres, según cuentan los más viejos. Termina la cita. Lo primero que se destaca en la pictografía es la vigorosa cabeza del ave
y su voluminoso y fuerte pico. Debajo de este, y como desmadejada, la mujer, representada por una figura humana cuya cabeza y cara es otra abstracción que ya hemos visto en numerosas pictografías y petroglifos en distintas cuevas de la República Dominicana. Es decir, una abstracción de la cara de una persona. Las cuevas del Pomier suman 55 cavidades, 35 de ellas conteniendo manifestaciones rupestres, tanto petroglifos como pictografías. Aunque 6 de ellas fueron destruidas por la acción de la actividad minera en busca de carbonato de calcio mediante la explotación de calizas. Tenidas estas cuevas en la República Dominicana como las de mayor concentración de este mineral. Otras manifestaciones rupestres de las cuevas del Pomier que pudieran estar relacionadas con los cronistas son las siguientes. En una de las galerías de la cueva número 4, que es la cueva Padre José Cicero, en el Pomier, casi al borde de un pozo de 21 metros de profundidad y colocado en la parte más alta y blanca de la pared izquierda, como puede verse aquí en pantalla, o sea, la parte de la pared arriba, encontramos un conjunto rupestre cuya pictografía más notoria es la de un mosquito. Si ustedes pueden ver en la parte baja del conjunto, hay un animal, ¿no? Luego yo lo represento en las otras dos de abajo, destacando ese mosquito que aparece ahí. Naturalmente, pintado en dimensiones varias veces superiores a su tamaño original y junto a otras 14 pictografías. Un fragmento del libro sagrado de los mayas, del Popol Vuh, tiene la siguiente narración. Voy a leerlo bien rápido para poder recuperar algo de tiempo. Cito. Salidos de allí, llegaron a la encrucijada de los 4 caminos. Ahora bien, ellos conocían los caminos de Xibalbá, el camino negro, el camino blanco, el camino rojo, el camino verde. Por tanto, desde allí enviaron a un animal llamado mosquito. Este debía recoger las noticias que ellos le enviaban a buscar. Y le dijeron, pica a cada uno de ellos. Muerde primeramente al que esté sentado primero y después acaba por picarlos a todos. Tu alimento será chupar en los caminos la sangre humana, fue dicho a Mosquito. Muy bien, respondió Mosquito. Entonces entró por el camino negro, llegó junto al maniquí, al muñeco, labrado en madera, los primeros sentados engalanados. Picó al primero que no habló, picó al otro, picó al segundo sentado que no habló. Picó al tercero. El tercero era Supremo Muerto. ¡Ay, ay! Dijo Supremo Muerto cuando fue picado. ¿Qué, Supremo Muerto? ¿Quién os picó? Le dijo Principal Muerto. No sé, respondió Supremo Muerto. ¡Ay! Dijo el cuarto sentado. ¿Qué, Principal Muerto? ¿Quién os picó? Dijo el quinto sentado. ¡Ay, ay! Dijo Extiende Tullidos. Principal Muerto le dijo. ¿Quién os picó? Picado el sexto dijo. ¡Ay! ¿Qué? Reúne sangre, le dijo Extiende Tullidos. ¿Quién os picó? Dijo el séptimo, que entonces fue picado. ¡Ay! Dijo. ¿Qué? El del absceso, le dijo Reúne sangre. ¿Quién os picó? Dijo el octavo sentado, que fue entonces picado. ¡Ay! Dijo. ¿Qué? El de la ictericia, le dijo el del absceso. ¿Quién os picó? Le dijo el de la ictericia. ¿Quién os picó? Le dijo el décimo sentado, que fue picado. ¡Ay! ¿Qué? Varilla de cráneos, le dijo Varilla de huesos. ¿Quién os picó? Dijo el 11º sentado, que fue entonces picado. Y así fueron picados los 14. Fueron nombrados sus nombres. Todos se nombraron el uno al otro. Así manifestaron sus rostros al nombrar sus nombres, siendo nombrado cada uno de los capitanes por el otro. El nombre de uno, sentado en el rincón, fue dicho. No hubo ninguno cuyo nombre se omitiera. Se acabó de nombrar todos sus nombres cuando fueron picados por el pelo de la faz de la rodilla de Maestro Mago. En realidad no era un mosquito quien les había picado, quien había ido a escuchar todos sus nombres para Maestro Mago Brujito. Es decir, ahí termina la cita. Es decir,
un mago había enviado un mosquito a picar a los de Xibalbá, que era una especie de equipo de pelota que venía a jugar, ¿no? Pero venían enmascarados, no sabían quiénes eran. Entonces el mosquito lo que desarrolló fue picar a cada uno de ellos, espantarlos para que fueran diciendo su nombre, preguntarle a uno al otro, ¿quién te picó? ¿Quién os picó? ¿No? Y así el mosquito se enteraba de los nombres de los 14. Arriba, ustedes pueden ver, si cuentan las figuras, hay 14 más el mosquito. Y la figura del centro, que es más pálida que las demás, es el muñeco de madera de que habla acá, ¿no? Que naturalmente iba a ser picado y no iba a hablar, ¿no? Entonces, hay un lomo en la pared que separa ese grupo del grupo que sigue, ¿no? Continuamos. Si examinamos detenidamente esta figura, podremos ver algunas cosas relacionadas con el texto citado. La primera de ellas es la presencia del mosquito en la parte baja izquierda del conjunto pictográfico. La segunda es que, así como en el texto se habla de 14 personajes, si contamos encontraremos que hay 14 pictografías, además del mosquito, y que este grupo de 14 imágenes está separado de las que siguen por una elevación en el relieve de la pared. Posiblemente se aprovechó esa forma de relieve de la pared para separar determinadas situaciones interpretativas. La tercera cosa es que, siguiendo las instrucciones, el mosquito picó primero a un muñeco de madera, como dice el texto, llegó junto al maniquí, al muñeco labrado en madera. Si nos fijamos, la única pictografía que tiene aspecto de muñeco de madera en el conjunto es la que se encuentra más al centro del grupo, que además está pintado diferente, más claro, en color menos vivo que el resto de los personajes vivos citados en el texto del Popol Vuh. El resto, como pueden notarse, es mucho más difícil de asociar o interpretar, ya que se desliza al interior de un galimatías muy simpático, pero galimatías al fin, a la espera de una interpretación. Pero la continuación del texto del Popol Vuh nos llevaría a mudarnos desde la cueva número 4 a la cueva número 2, acá en el Pommier. Vamos a ver. ¿Qué vemos aquí? Citamos el Popol Vuh de nuevo. Enseguida, estos caminaron, llegaron a donde estaban los de Xibalbá. Saludad a los jefes, se les dijo. Esos sentados, les dijo un tentador. Esos no son los jefes, sino un maniquí, un muñeco de madera, dijeron ellos avanzando. Entonces saludaron. Salud, supremo muerto. Salud, principal muerto. Salud, destino tullido. Salud, reúne sangre. Salud, el del absceso. Salud, el de la ictericia. Es decir, para ahorrar tiempo, fueron saludándolos a todos, haciéndoles ver que ya los conocían, ya no estaban enmascarados, ya estaban descubiertos. Continúo con, ese no es nuestro banco, sino el banco de piedra quemante, dijeron los invictos, maestro mago brujito. Muy bien, id a vuestra morada, se les dijo. Entonces, invictos, entraron en la mansión tenebrosa. La mansión tenebrosa, en este caso, de las cuevas, es la otra cueva en la que aparece este conjunto que ustedes están viendo ahí, que es la cueva número 4. O sea, estamos pasando de la cueva número 4 a la cueva número 2. Continúo con el Popol Vuh. Esa era la primera prueba de Xibalbá. Entonces, en el espíritu de Xibalbá, desde la entrada comenzaba su derrota. Primeramente entraron en la mansión tenebrosa. Se fue en segunda a darle sus pinos encendidos. Entonces fue entregado a cada uno su tabaco por los mensajeros de Supremo Muerto. El jefe dice, he aquí los pinos. Al alba devolverán sus pinos y sus tabacos. Los devolverán intactos. Así dice el jefe, dijeron al llegar los mensajeros. Muy bien, se respondió. En realidad, ellos no encendieron sus pinos, sino que pusieron en su lugar algo rojo. Fue una cola de guacamayo lo que vieron, semejante a pinos encendidos, los veladores. Pusieron sobre su tabaco solamente bestezuelas de fuego. Alumbraron con aquello una noche. Están vencidos, dijeron los veladores. Pero sus pinos no estaban acabados, tenían el mismo aspecto, y su tabaco, que no habían encendido, la misma forma. Fuese a darlos a los jefes. ¿Cómo han hecho? ¿De dónde vienen esos varones? ¿Quién los llevó? ¿Quién los engendró?
Verdaderamente nuestro corazón arde por esto. No está bien lo que nos hacen. Extraños son sus rostros, extraños sus seres. Se dijeron entre sí. Entre todos los jefes los hicieron llamar. Vamos, juguemos a la pelota. Oh, engendrados, dijeron. Tendríamos aquí, ahí terminó la cita. Tendríamos aquí que el grupo de 14 individuos, personas o seres que vimos en la cueva 4 se mueve hacia otro sitio. Cuando dicen, muy bien, id a vuestra morada, se les dijo. Entonces invictos entraron a la mansión tenebrosa. Pero además, ya en la mansión tenebrosa, que es donde están ahora y lo que ustedes ven en el centro de la pictografía, ya en la mansión tenebrosa, estos 14 individuos se quitan los disfraces, diciendo, y de todos modos descubrieron sus rostros, nombraron todos sus nombres, no hubo ni un nombre omitido. Y en ese nuevo sitio, los mismos 14, ya con aspecto humano, no como se ven en la cueva 4, reciben tabaco y pino. Otra interpretación, la de Francisco Jiménez, de 1715, nos aclara que se trataba de astillas de pino encendidas para encender los tabacos de los 14 individuos en la mansión tenebrosa, en la casa oscura, es decir, dentro de una cueva. Citamos. Al entrar allí, los muchachos pensaban los de Xibalbá que sería el principio de su derrota. Entraron desde luego en la casa oscura. Enseguida fueron a llevarle sus rajas de pino encendidas y los mensajeros de un camé le llevaron también a cada uno su cigarro. Estas son sus rajas de pino, dijo el Señor. Que devuelvan este ocote mañana al amanecer junto con los cigarros y que los traigan enteros, dice el Señor. Así hablaron los mensajeros cuando llegaron. Muy bien, ostentaron ellos, pero en realidad no encendieron la raja de ocote, sino que pusieron una cosa roja en su lugar, o sea, unas plumas de la cola de la guacamaya, que a los veladores les pareció que era ocote encendido. Y en cuanto a los cigarros, les pusieron luciérnagas en la punta de los cigarros. Termina la cita. De manera que, siguiendo con nuestra intención de interpretación, probablemente tenemos en la cueva 2 a los 14 individuos, que es lo que ustedes ven ahí, o sea, cada uno de los que está aparentemente fumando, ¿no?, con algo en la boca, también es un número de 14. Era el mismo número que teníamos en la cueva 4. Los 14 individuos, todos con tabacos, pero no encendidos, sino que solo algunos tienen luciérnagas en sus extremos para simular que están consumiendo los cigarros, y plumas de guacamaya roja para simular que tienen encendidas sus astillas de pino o astillas de cuava, como se conoce en la República Dominicana, se llama astilla de cuava. A esta resinosa y fácilmente combustible madera de los pinos caribea y pino occidental. Hay 3 cosas que hacer notar en la foto de esta figura. Primero, el grupo de 14 individuos que está fumando está separado, enmarcado por los 4 lados dentro de las grietas de la roca. Ustedes ven, o sea, hay grietas de roca, tanto a la derecha como a la izquierda, como arriba y como abajo. O sea, está totalmente separado ese conjunto. Que fue aprovechado para separar una situación de otra. Están los 14 más aparentemente un velador o vigilante. Esa figura más larga, más delgada que se ve a la derecha del grupo es lo que llaman el Popol Vuh, un velador, o sea que era un vigilante de ellos. Segundo, en la parte superior, aún dentro de este marco natural de roca que indicamos, está una imagen que semeja a la cabeza o pico de un ave. Que es una abstracción probablemente de la guacamaya que se menciona en el texto del Popol Vuh. Tercero, nótese que a la derecha del grupo de 14 individuos que fuman, al otro lado de la grieta derecha, ya es otro el escenario, donde aparecen imágenes en movimiento, en distintas posiciones y hasta asombrosamente logradas en perspectiva, como si estuvieran distribuidas para un juego, un deporte, en un amplio espacio, lo que podría vincularse al juego de la pelota. O la trampa para darles muerte a que está siendo invitado el grupo de los 14 en el texto citado. Ahí está, ahí vemos más de cerca el grupo y arriba a la derecha la abstracción de una guacamaya
Y ahí vemos el grupo que le quedaba a la derecha. Si se fijan, la guacamaya tiene unas rayas, ¿no? En la cara, se ven 1, 2, 3, y eso fue lo que quisieron simular con estas 2 rayas, esa abstracción entre los taínos, esas abstracciones, así como la de las caras, que hacen hoja, boca, hoja en una sola línea, también tenían otro tipo de abstracciones. Y abajo, como pueden ver, eso es guatemalteco, ¿no? Una reproducción de gemelos guatemaltecos fumando, o mejor dicho, supuestamente fumando, que no es más que una recreación del mismo mito. Tienen en el suelo un manojo de plumas de guacamaya que parece fuego, y lo que están fumando no es exactamente candela, no es fuego, sino luciérnagas como esta que ustedes ven ahora. Esas luciérnagas que abundaban mucho aquí en la isla de Santo Domingo, hay menos ahora, pero en algunas cuevas podemos encontrarlas. En esa cueva encontramos y pudimos hacerle esa fotografía, tanto la foto del propio animal, que es conocido, los taínos decían cocuyo, ¿no? Como las luces como se ven en la oscuridad. Esas 2 lucecitas puestas en un rincón en una habitación iluminan cerca de 4 metros cuadrados, así tan pequeñitas como se ven. Continuamos. Algunas conexiones incas en el Pumier y en Hoyo de Sanave. Veamos ahora algunos elementos muy diferentes, aunque en la misma zona en el Pumier, específicamente en la Cueva del Puente. Una de las cosas que siempre nos asombró en el Pumier fue la gran diferencia entre las manifestaciones rupestres de la Cueva número 1, las más conocidas, con las de la Cueva del Puente o la Cueva del Símbolo. Ahora creemos que la causa está en que estas manifestaciones son resultantes de influencias, de conexiones distintas. Si vemos, por ejemplo, al dios del sol naciente Inca, representado aquí en oro, no nos sorprende encontrarlo en la Cueva del Puente en hechura pictográfica. Como tampoco debe asombrarnos que sea en esta cueva, la que creemos es la de Guanaboina, mencionada en Pané, que ocurran estos 2 efectos solares. O sea, se ve aquí, ahora mismo en pantalla, tiene usted a la izquierda una representación del sol naciente Inca y a la derecha una representación del sol naciente taíno. No solamente los rayos sobre la cabeza y la mitad de un sol les asocia, sino los ojos también. Fíjense que ambos tienen los ojos oblicuos. Esta es la cueva del Puente, que pues ya para el solsticio de verano entra este rayo directo, en solsticio de invierno de otra manera. O sea, en ese momento se ilumina totalmente la cueva. En invierno es el rayo de luz entra por otra zona, iluminando ese espacio que ustedes ven ahí, donde estoy yo. En la Cueva del Puente, en junio, y el 21 de diciembre, el solsticio de invierno. Un poco más de búsqueda nos lleva a encontrarnos con uno de los símbolos más conspicuos de la cultura inca en este sitio, el cóndor. No solo en esta representación completa del ave, sino también con una cabeza grande y detallada. Esas imágenes que ustedes ven al fondo son, a nuestro juicio, cóndores. Si ven estas dos, están más cerca, ¿no? Vemos una representación del cóndor arriba y abajo está la cabeza. O sea, es solamente la cabeza de un cóndor. Aquí vemos la similitud que hay entre ambas aves, ¿no? Y aquí vemos la similitud entre esa cabeza pintada ya y la cabeza real de un cóndor. Fíjense la calvicie, ese triángulo que aparece encima del ojo del cóndor, ¿no? Usted ve ese triangulito que aparece a la derecha. Fíjense cómo ellos lo destacaron acá. Y las demás líneas que tienen un símbolo, lastimosamente alguien bajó por ahí y le pasó la mano, ¿no? Todas esas líneas son los símbolos que ellos ven en la misma cabeza del cóndor. Entonces esos pliegues del cóndor están representados acá.
Finalmente, damos un salto a la cordillera central y a la septentrional. Debería mencionar esto, pero se nos acorta, ¿no? Vamos a seguir. Esto es en el Pommier también. Ahí podemos ver un grupo de 5 aves, como de mayor a menor, todas sobre una rama y orientadas en un solo sentido. La vamos a encontrar en otras 3 cuevas diferentes. O sea, estamos delante de un código que no sabemos todavía exactamente cuál es su significado. Vamos a la cordillera central y a la septentrional, donde vamos a encontrar de nuevo con el manejo de los solsticios de verano y de invierno, pero esta vez asociados al agua, con la presencia maya. Citamos a Manuel Díaz, acá. Las cuevas servían para hacer culto al dios jaguar. Desde tiempos olmecas hasta el clásico maya, particularmente en la región sur del área de Tlaloc. Perdón, tengo que... Esta imagen que ustedes ven ahí, las aves de las que le hablaba, aparecen en esta cueva, pero fíjense asociado a qué. Esa pictografía que ven debajo, la que está en el centro, debajo de esas 5 avecitas, ¿no? Nosotros creemos ver en esa pictografía, ¿no? Esta imagen de la derecha, que es uno de los artefactos que era un quipus, que era utilizado por los incas, ¿no? Se ven todos los nudos y todo eso. Por eso vemos esa asociación inca, tanto en las aves como en esas manifestaciones que está en la cueva Hoyo de Sanave. Consecuentemente, usaban no solamente el quipus, sino algunas cosas que pasaron a la cultura taína, como la macana. La macana también pasó al uso de los taínos, lo que ellos llaman pututo, que es la concha del caracol, ellos le llamaban fotuto acá, e incluso la harina de maíz tostado que utilizaban para cargar con ella, ¿no? Para tenerla como comida en caso de necesidad, todavía se come aquí en República Dominicana y le llaman gofio, ¿no? Que es harina de maíz tostado que puede diluirse en agua, en leche o comerse directamente. Aquí hay otras imágenes de la cueva de Hoyo de Sanave. Entonces, ahora sí vamos a esta cueva, le llamamos la cueva de Boinayel y su cuenco de lágrimas. Esta cueva, hace poco más de un año, casi 2 años que nos llevaron a ella, ¿no? Unos guardaparques de la zona. En ella vimos otra representación del manejo de los solsticios. Es un rayo enorme, precioso, ¿no? Bastante grande, y que en determinadas épocas ilumina a este Boinayel, que es el dios de la lluvia para los taínos, representado por una figura que tiene 2 profundos canales lacrimales bajando de los ojos, pero en este caso, y en este único caso que hemos encontrado en toda la República Dominicana, el cuerpo del dios está representado por una vasija en la que se ve tridimensionalmente agua o lágrimas, como ustedes quieran ver, sea agua o lágrima, pero fíjense el logro tridimensional de lograr esa imagen de Boinayel. Por eso le pusimos a esta cueva la caverna de Boinayel y su cuenco de lágrimas. Muy parecido a esta representación de Tlaloc maya, ¿no? Que también tiene una vasija entre sus piernas, y de Tlaloc también se habla de
de que sus lágrimas son lluvia también, ¿no? O sea, hay una similitud entre Tlaloc y Boinayel asociados a la lluvia y asociados en este caso a la colecta de la lluvia, el agua. Y aquí vemos, ya para terminando, está también dentro de esa misma cueva otra asociación con el jaguar. Si miran bien la pictografía de la izquierda, van a ver que el cuerpo está lleno de motitas, ¿no? Es decir, de las manchas del jaguar. Y sobre la cabeza, dos orejas también felinas, muy similares a la que estuvimos viendo del jaguar. Pues hasta ahí, hasta aquí vamos. Esta es otra pictografía en esa misma cueva, donde también se opera parece que observaban también, eran utilizadas como observatorio para los solsticios. Bien, hasta aquí es nuestra disertación. Agradezco mucho su atención y si tenemos tiempo para preguntas, sería excelente. Bueno, muchas gracias, Domingo. No, pues muy completa la presentación, de verdad que personalmente me sorprende. No había tenido como aproximación al arte rupestre de República Dominicana y por primera vez pues me acerco a tratar de entender y ver, digamos, la riqueza iconográfica que posee este arte allá en su país. Y de verdad, muchas felicitaciones. Nos saludan Jorge Martínez, Irka Mateo, Anita Sí. Ekman desde el Brasil. También está Marcos Sepp Estrada, Evelyn Búcaro, Jorge Martínez Selman, George Wasaf Couri desde Santiago, Alejandra Medina, Luz Graciela Yoli en Panamá, Gabriel Álvaro Calero desde la Guyana, Primavera Abreu, saludos desde Guatemala, desde Honduras nos dice Merari Guevara, Fátima Garza, los amigos de Perú, de Nación Bagua. Y bueno, ha estado nutrida el chat. Muchas gracias a los asistentes y por el interés. Desde luego vamos a abrir espacio para preguntas. Nos dice Edwin Espinal que fabulosa conferencia. Domingo, saludos desde Santiago. Gracias, Edwin. También, sí, amigos. Domingo, pues quiero aprovechar para compartir aquí en la pantalla algo que nos acaba de remitir el amigo Robert Mark desde los Estados Unidos. Quiero acompañarlo a ver estas imágenes porque sin duda creo que nos van a interesar. Necesito ver No imágenes sé si usted las conoce. Quiero salir de esta. ¿Está viendo la pantalla, Domingo? Ahora estoy llegando. Ok. No, sí. Bueno. No, la que está es la mía todavía. Bueno, entonces por favor conéctese. Sí. Para que pueda ver la pantalla. Necesito ver la pantalla que tienen allá. Salir de la mía y ver la de él. ¿Cómo podemos hacer? Dame un segundito, vamos a ver cómo podemos hacer eso. Bien, ok. Ya, un segunditito, déjame ver cómo es que salgo de esto. Bueno. Porque me interesa mucho ver lo que quieres mostrar ahí. O sea, porque ellos tienen algo que presentar allá, pero tengo que, para verlo. ¿Ya? Creo que ya salió de su presentación, ya no la vemos acá. Ok. Listo, Domingo, mire. Esto nos lo remite Robert Mark desde Estados Unidos. Es una documentación que él realizó mediante la técnica del Kigapan. Y creo que pues aquí hace referencia a la nave. No lo veo. No. Espera que no la estoy viendo aún. Tiene que ir a la aplicación.
a la aplicación desde donde yo le envié el link. Vamos a ver. Ok, estoy entrando de nuevo ahí. Vale. Creo que se nos... ¿Aló? ¿Domingo? No, estoy aquí. Solo que no logro ver lo que quieres presentar, no lo logro ver por ningún lado. O sea, no está viéndose a usted y a mí en la pantalla. Sí, yo te veo a ti, me veo a mí dos Sí. veces y veo como si estuviera tú, la presentación mía que tú tienes allá puesta en la pantalla. O sea, veo una No. foto Ahí de hay las una mías. foto, esa es la foto, no, esa foto no es suya, esa es la foto que le quiero mostrar, porque quiero que analice, porque esa es una, No, esa foto, eso es la mía. bueno, no sé, Bueno, de acuerdo, vamos a ver. sí, o sea, está viendo que me estoy aproximando y me estoy alejando sobre una foto, ¿sí? Yo que pensé que era una foto de otra persona. No, es de otra persona, es de Robert Mark. Ok. Ah, Ok, Robert Mark, naturalmente, él fue el que hizo esas fotos. exacto. Entonces, Sí, él y su esposa. bueno, él nos acaba de compartir el link y pues me pareció maravilloso porque pues finalmente vi muchas de las imágenes que usted nos mostró y pues es una forma de a la distancia pues acercarnos a conocer el arte rupestre y sobre todo con este nivel de detalle, ¿no? Que es muy interesante. No sé si que nos puede hablar un poquito de esta cueva del hoyo de esa nave. Hoyo de esa nave es una de las propietarias de uno de los conjuntos más interesantes, ¿no? Que tenemos. Si se fijan acá, cada uno de esos elementos tiene que hacer una historia diferente. Si vas más abajo, Abajo. sí, ese que queda, no, sube un poco. O sea, esa fibra que queda en el centro, que tiene como un ojo lloroso, no más grande que otro, ¿no? Sí, Fíjate, entre nuestros taínos estaba la costumbre de cuando había algún brujo, pues, digamos, notorio, famoso, y moría, ¿no? Sus huesos eran utilizados, principalmente la cabeza, eran utilizados para incorporarle carne de nuevo, es decir, darle vida de nuevo, ¿no? Así aparecen ídolos los españoles debieron haber quemado un montón de ellos, ¿no? Porque para ellos eran demoníacos. Pero queda uno que está en Turín, que es lo que le llaman el ídolo de algodón. El ídolo de algodón. Entonces, esta es una representación pictográfica de lo que era un ídolo de algodón. Fíjate que primero, en la cara es una cara calavérica, ¿no? Ahí se ven los dientes, se ven los ojos, pero los ojos aquí, igual que el ídolo que está en Turín, tienen una diferencia uno del otro. No sabemos por qué, si había una representación sol, luna o algo, pero son diferentes los ojos. En tanto que el cuerpo, si te fijas abajo, está tejido. O sea, la representación es de tejido, igual al tejido de algodón que tiene el ídolo que está en Turín. Entonces, así como ellos utilizaban el ídolo de algodón para consultar, es decir, era un brujo que seguía vivo y un chamán que seguía vivo, al que podían consultar. Imagino que podían también, realizando la cojoba delante en este espacio donde vemos aquí, podrían consultar también con esa representación pictográfica de un ídolo de algodón, que en este caso es una representación de un brujo, notable, ¿no? Aquí vemos algunos otros aspectos. Domingo, una ¿Sí? preguntita. Pues a mí me llama mucho la atención como lo nítidas de las figuras, de la mayoría de las figuras parecen que hubieran sido hechas ayer. Sí, ¿Sí? eso pasa en la mayoría de nuestras cuevas, salvo aquellas en donde se ha deforestado totalmente y ha aumentado la temperatura. Cuando aumenta la temperatura en el entorno de la cueva, naturalmente en el interior también va a aumentar, las paredes entonces se resecan y las pinturas saltan.
En este caso, todavía esa zona, que es un parque nacional, se llama el Parque Nacional Aniana Vargas, se conserva bastante la humedad en sus paredes y por eso realmente se mantiene. Evidentemente, visitaciones anteriores rayaron algunas, le afectaron algunas, dejaron humo en algunas, pero es uno de los conjuntos en términos de cuevas más interesantes que tenemos en República Dominicana y más notorios, más particulares. No en todas las cuevas aparecen una cantidad de pictografías como esa. Y qué bueno que Mark está mirándola. Me alegro. Sí, él está acá, él está ahí presente. Qué ¿Qué bueno. se sabe de la datación de estas pinturas? No, aún no se tiene datación. Aquí no tenemos laboratorio para datación arqueológica, ¿no? Algunas cosas se mandaban antes a Venezuela, no hay mucha actividad en términos de arqueología ni de excavaciones, muy poca. Y en términos de datar manifestaciones rupestres, pues no hay tampoco mucho. Sí hay una persona colaboradora que nos ha conseguido dataciones, pero para arte rupestre de otras cuevas, de esa todavía no. Fíjate, si te detienes ahí, si la pones más en el centro, hay una persona, no, para el otro lado. Si la ok, ahí ve, en el centro hay una persona que sí está fumando y sentada en un dujo. Los dujos, exactamente esa misma. Los dujos eran unos asientos en madera finamente labrados, se conservan muchos de ellos, ¿no? Y ahí aparece este individuo sentado. En muy pocos sitios aparecen tan vívido, ¿no? Una persona no solamente fumando tranquilamente, sino sentado en su dujo, donde se ve tan evidente la persona y el mobiliar, ¿no? Domingo, nos pregunta Edwin Espinal, ¿estas pictografías corresponderían a los grupos arcaicos anteriores a los taínos? ¿Su proveniencia no solo sería amazónica y centroamericana, sino también del altiplano peruano? Todo eso es posible porque como estamos presentando, nos estamos metiendo en la búsqueda de estas conexiones, ¿no? Estamos en la búsqueda de estas conexiones y seguramente muchos de los estudiosos del arte rupestre en toda América van a encontrar cantidad de elementos que pueden ver allá en su zona. Por eso yo preguntaba, recuerden la charla anterior y ahora lo mencioné, si hay alguna representación de esa ave gigante enorme llevándose personas, todo ese escenario que se presenta en la cueva del Pomier, si hay alguna representación, porque si fue tan importante eso que ocurrió en esa zona, tiene que estar representado en algunas cuevas del área de Colombia, en esa área, cerca del río Dabeiba, o Dabeiba, uno de los nombres, parece que el río se llama Dabeiba. Dabeiba, pues es un municipio del occidente antioqueño, de pronto está asociado con la zona, digamos, de los grupos indígenas en Berá. No sabemos si el nombre Dabeiba de pronto tiene que ver con ese grupo indígena que pues bueno, tiene una representación en Panamá, desde luego. Sí. Pero pues, bueno, eso es lo que yo sé, ¿no? No podría yo afirmarle nada, pero no conozco arte rupestre en esa zona. Ya. Acércate más a las paredes, porque hay algunas zonas en donde se ven personas que llevan en andas a otra. Ok, mira ese. Están de espaldas. Esos van al revés. En algún momento se habrán interesado. Pero hay varias representaciones de personas que llevan personas. No son animales, porque aquí no habían grandes animales de caza. Es por eso que nosotros durante mucho tiempo habíamos mencionado que esta cueva pudo haber sido, seguramente era una especie de cueva hospital, es decir, a donde se llevaban personas enfermas o gravemente enfermas o con dificultades de parto.
fíjate cómo aparece en esta cueva Itiba Caubaba, ¿no? Que es una representación de una mujer que murió de parto. Fíjate ahí abajo, ¿ves? Hay otros dos grupos, ¿no? Otras dos personas, cuatro, ¿no? Que llevan personas en andas, ¿no? Una forma de transportar la gente hacia este sitio. Si te mueves a la izquierda, vamos a ver algo más a la izquierda, está el otro grupo, mucho más. Ok, exacto, fíjate. Detente ahí. Lo que estás viendo, esa forma alargada que se ve arriba, es lo que los taínos llamaban, y todavía se usa aquí, un cibucán. Un cibucán era un artilugio hecho de guano, ¿no? Muy flexible, que era utilizado para echar yuca rallada, y de la yuca rallada se colgaba, mejor dicho, la yuca rallada en el cibucán, se colgaba una piedra en el extremo, todavía se hace, y la presión de la piedra, por fuerza de gravedad, exprime la yuca. Pero también el cibucán era utilizado con propósitos medicinales. El cibucán, muévete un poquito, ahora sube un poquito. Ok, eso que ves, lo que se ve ahí, no son dos manos. No son dos manos. Eso, porque mucha gente cuando iba, anteriormente se pensó, inclusive el propio Manolito García Arévalo y el profesor Dato Pagán, que fue quienes primeros reportaron esa cueva, hablaban de manos. Esos son plantas de sábila. La sábila era muy utilizada por nuestros taínos. Entonces, esa asociación de esa planta de sábila con ese cibucán ahí, ¿no? Nos indica que trituraban también la sábila para exprimirla y obtener ese cristal para usos medicinales. Y al lado de la sábila vas a encontrar, se ve también, otra persona dentro de una guanara. ¿Lo ves ahí? Eso es otra persona dentro de una guanara, igual como estaba ¿cómo se llama? La otra persona de la que hablamos, no es Macocael, es de Mináncara Caracol, que aparece gravemente enfermo, con la espalda hinchada, y lo metieron en una guanara para curarlo. Esa otra persona aparece dentro de una guanara también, ¿no? Asociado al uso de sábila y al cibucán. Mira, si nos vamos totalmente a la izquierda ahora, bien a la izquierda, mucho más. Ok. Ahí entra adentro. Más a la izquierda ahora. A la izquierda. Más a la izquierda. Ahí. ¿Acá? No se ven claramente las figuras. Ahí dentro, no subas tanto. Tienes que bajar. Es donde está el techo liso. Ese techo liso. Ahí dentro hay una guanara. Ahí encontramos nosotros, sí. Ahí encontramos nosotros, hay imágenes del sol, ¿no? Hay imágenes del sol, porque nuestros taínos, como otros grupos, tenían en el sol no solamente una representación divina, sino una representación de sanidad. El sol sabían que sanaba, ¿no? Entonces, por eso asocian la guanara que está ahí, es una guanara de cueva. También podían fabricar guanaras en madera. Hay una representación de una guanara hecha en madera también ahí, pues la fabricaban. Pero fíjate cómo aparece toda esta información en esa cueva. Es por su asociación con medicina, con curaciones, con partos. Esta cueva fundamentalmente está asociada a esos menesteres. Aquí dentro, donde se estaba diciendo, ahí están todas esas imágenes del sol, ¿no? En la misma entrada, en el techo de la entrada de esa guanara, y de una guanara hecha en madera, construida, muy parecida a este tipo, a los tipis que hacían los sioux,
indios norteamericanos. Y está ahí dentro ese dibujo y se ven los palos y las ramas, bastante bonito. Pues es una maravilla pues contar con el elemento etnohistórico de cronista Fray Pané, ¿no? Sí, Fray Ramón Pané. Y encontrar ese correlato en el arte rupestre de una manera pues que, como usted lo ha expuesto, es muy convincente realmente. La otra cuestión es ya extrapolar hacia lo maya o hacia lo inca, es un poco más dificultoso, pero bueno, ¿cómo explicaría usted esa relación? Es una relación que luego se explica con la revisión histórica de algunos hechos acontecidos. Por ejemplo, los españoles, cuando iban entrando hacia la zona de México, ¿no? Hacia Yucatán, llegaron a ver grandes barcos, no las simples canoas, ¿no? Eran grandes embarcaciones mayas cargadas de objetos para comerciar, ¿no? Okay. Entonces, es por eso que la conexión entre América desde Yucatán, que es lo que nos queda más cerca, con las islas del Caribe, era bastante fácil y era utilizada para comerciar. Pero yo imagino que no solamente era comercio, había una presencia, de grupo o intercambio de comunicación, de información, de creencias, porque de otra manera solamente comercio no iba a demandar la representación de pasajes como los que aparecen en el Popol Vuh y que aparecen representados también aquí en Cuevas de la República Dominicana. Por aquí no habían jaguares. Entonces, ¿cómo es que encontramos zonas en donde el jaguar reina? Como es esta cueva, la cueva de Panchito, ¿no? Uh-huh. En esa cueva de Panchito es imponente la presencia de ese petroglifo que es del hombre jaguar. El hombre jaguar reina en esa cueva, como reina en el resto del bosque acá, ¿no? Entonces, eso significa que hay una presencia maya. No es solamente un intercambio, hubo una presencia maya. No sabemos qué tan numerosa era esa presencia maya, qué tan numerosa era la presencia inca, pero están. Y no hay por qué dudarlo. Es decir, si teníamos una relación tal y también demostrada como lo demostró un cacique nuestro, se llamaba Atuey, que cuando se vio cercado por la soldadeca española aquí, agarró una yola y se fue para Cuba. O sea, era tan simple navegar nuestro mar entre las islas como entre el continente, que no hay por qué dudar de esa relación, ¿no? No solamente comercio, sino de intercambio de información e intercambio principalmente de saberes. Intercambio de saberes. Y quién sabe si fuese el mismo intercambio el que aportó, que trajo la sábila, porque sabemos muy bien también que tanto los mayas como los incas utilizaron mucho la sábila. La sábila era una planta muy importante para ellos y es probable que hayan sido ellos quienes la hayan traído para acá, para el Caribe, para la isla, y por eso aparece tan bien representada como la vemos en esta cueva del Hoyo de Sanave. Perfecto, Domingo. Bueno, para terminar, quiero compartir con los asistentes una imagen de lo que es Rupestre Web, arte rupestre en América Latina. Es esta página, rupestreweb.info, que tenemos ya 20 años desde que la iniciamos. Es el sitio el sitio web de arte rupestre que más ha permanecido en el tiempo. Ya casi también nos volvemos patrimonio. Está nutrida por más de casi 500 artículos de más de 150 investigadores de 24 países de América Latina. Entonces, para los que no la conozcan, pues ahí está disponible. Hay una gran cantidad de información pues que les puede ser útil. Desde luego contamos con artículos de la República Dominicana.
Entre otras cosas, pues contamos con este recurso que es un mapa. Como ustedes pueden ver, el mapa pues contiene la localización aproximada de muchos sitios y cada uno de los puntos localizados contiene un artículo que se puede consultar en la misma página. Entonces, por ejemplo, no sé si me ayuda aquí a buscar dónde queda alguna de estas cuevas que acabamos de ver, Domingo. Más a la derecha. ¿A la derecha? Por ejemplo, la del Pomier. ¿Cuál será? No. Está muy lejos. Estaba para el centro, más a la izquierda. Ok, ahí. Esa zona. Pueden Sí. ser algunas de estas. Bueno, esto es una noticia En la ciudad. Si te sí, vas no. a la De izquierda. pronto, Ahí, sí. Cuevas del Pomier, por ejemplo, esto es Exactamente. un artículo de Domingo que precisamente tenemos acá. Ahí vemos la referencia, pues todos los artículos están muy bien ilustrados. Y bueno, esto pues para los que no conozcan este recurso, pues aquí está a disposición de todos. Domingo, muchas gracias. Hemos llegado ya al final, se nos fueron casi las 2 horas, pero estuvo muy, muy interesante. Bueno, aquí nos hacen algunos comentarios. Nos dice Merari Guevara que el grupo afroamericano de Honduras llamado los Garifunas utilizan este objeto que llaman la culebra para el proceso de la elaboración del casabe. Aquí se usa. Sí, aquí en Colombia también algunos grupos indígenas lo usan. También nos dice Merari que según los registros del cuarto viaje de Colón al territorio hondureño, en el 502 se encontraron una embarcación indígena de comerciantes, lo cual describe en su parte externa los productos que transportaban y las personas que iban en ella pudiendo venir de la zona de Yucatán a comerciar a la zona de Hondureño. Sí, claro. Sí. Sí, qué chévere. Aquí hay Anita Ekman, que nos sigue desde el Brasil, ha estado muy pendiente de su presentación porque ve como muchas correspondencias de lo que usted ha mostrado con los petrolíferos del Río Negro en la Amazonía. No sé si usted conozca algo. No conozco los petrolíferos de Río Negro en Amazonía. No. Bueno, ella, en todo caso, me permití compartir en el chat su correo electrónico, Domingo, pues para que la gente le escriba, lo contacte y pues ya, si quieren ampliar algunos de los datos que ustedes han compartido, pues ahí les escribirán. Bueno, muchas gracias, Domingo. De verdad estoy muy sorprendido y me abre mucho más el interés a conocer este arte rupestre. Y como les digo, creo que es supremamente excepcional. No sé si ustedes ya tienen una declaratoria a nivel mundial de la UNESCO o algo así del arte rupestre de las Antillas. Sí, está en lo que le llaman el listado indicativo para conocer el arte rupestre de la República Dominicana como patrimonio de la humanidad. Pero me parece que debería corregirse un poco porque no es solamente patrimonio de la República Dominicana, sino patrimonio de la isla de Santo Domingo. Claro. Porque hay cantidad más de información rupestre en la parte de Haití y somos una isla. No somos un pedazo de isla, somos una isla completa, de manera que la información rupestre que existe en Dominicana le pertenece también a Haití y la de Haití nos pertenece a nosotros también, ¿no? Entonces, de manera que es el arte rupestre de la isla de Santo Domingo, no solamente de Dominicana. Claro que sí. Bueno, Domingo, no sé si tiene algo para ya despedirse de los asistentes y... Te agradezco enormemente, yo le agradezco a todos los que se conectaron, ¿no? Y hay mucho más de qué continuar. Apenas estamos abriendo un hueco por esta parte. Ustedes deben recordar que anteriormente, solamente cuando se habla de arte rupestre, se hablaba de, bueno, que hay una forma antropomorfa y teomorfa y qué sé yo, y se contaban, hay 1, 2, 3, 4, hay 20 pictografías. Ya tenemos que meternos por otras rutas. Por eso planteamos que debe haber una nueva forma de hacer y estudiar arqueología, en este caso ya a partir de este conocimiento. Es necesario conectarnos más con centro, sur, con todo Abya Yala, con toda lo que se llama América ahora, y meternos más con los autores y los cronistas de toda América también.
hay una necesidad fundamental para conocer. Tenemos que conocer más Latinoamérica para conocer mejor el Caribe en términos arqueológicos y rupestres, eso creo, y tenemos que fajarnos en eso. Bueno, muchas gracias, Domingo, y a todos los que nos acompañaron hasta este momento, pues esperamos dentro de 8 días, la siguiente semana, entre martes o miércoles, pues estarles compartiendo otra nueva charla. Entonces, muchas gracias a todos y hasta luego. Domingo, no se me vaya que para una cosa. Bueno.